Muy bien. Retomo entonces la última parte de Alicia, es un ataque hacia la criatura. El demonio no pudo contra Dios, está clarísimo, porque el demonio también es una criatura, es espíritu. Entonces, como no puede contra el Padre Creador, viene a atacar a la criatura. En particular, en esta ideología que voy a abordar, nos viene a atacar a nosotros en lo más íntimo de nuestro ser. Si estoy hablando de ideología de género, lo primero que quiero hacer es precisar qué es una ideología. Lo que yo voy a hacer es desmenuzar muy brevemente lo medular de la ideología de género y después le doy la palabra a Pablo. Nosotros estamos totalmente bombardeados todo el tiempo de muchas cosas y lo vamos a ir viendo. Entonces yo quiero dar mi aporte ayudando a reflexionar sobre la cuestión fundamental de esta ideología. Una ideología es aquel pensamiento que tiene un problema con la verdad, no dice la verdad, toma un aspecto de la verdad y lo absolutiza. Ya vamos a ver cuál es el que toma la ideología de género. A su vez, la ideología, cualquiera sea, propone una cosmovisión que no es la correcta. Cuando digo cosmovisión se pregunta quién es Dios, quién es el hombre, quién es el mundo y da una respuesta que no está en el orden de la verdad sobre lo que estas cosas son. Se presenta a su vez como ella misma, se presenta como un conjunto de verdades para la acción política. Entonces toma herramientas, el saber, por ejemplo, la cultura o la religión, son las herramientas por las cuales una ideología va a empezar, podríamos decir así, a entrar por las venas, esas serían las venas, a entrar por las venas para que cope toda la sociedad, para que llegue al corazón del hombre. En ninguna ideología tiene lugar lo que Alicia habló en orden a la verdad. No tiene lugar el saber por el saber, no tiene lugar la contemplación o el gozo que significa la contemplación por la verdad, sino que la ideología tiene un fin práctico que se lo denomina pragmatismo. Yo me propongo algo, utilizo como medios lo que me podría llevar a conducir a ese fin y se terminó. Eso es lo que busca la ideología. A su vez, las ideologías se vienen a proponer como las liberadoras de todas las angustias y problemas que tenemos los seres humanos aquí en la Tierra, en el orden temporal. Vienen como a salvarnos de esto. Y sin lugar a duda buscan sus secuaces, que son aquellos a quienes ellos van adoctrinando. Y los adoctrinan muy bien, a tal punto que empiezan a plantear que todos aquellos medios que no les sirvan como instrumentos para el fin que la ideología propone, no solo vienen a ser del bando contrario, vienen a ser claramente nuestros enemigos, dice la ideología. Y siendo nuestros enemigos los vamos a tener que erradicar, vamos a tener que bombardear y los vamos a tener que sacar. Vieron que a veces nos pasa que nosotros tenemos un fin claro, nos proponemos y vamos, y momento. Porque no es el vamos, usamos, desechamos, sacamos, ponemos, no es así. La vida del hombre es mucho más compleja y ustedes lo saben tanto como yo, porque somos hombres, porque compartimos esta naturaleza. Concretamente, la ideología de género es una de las ideologías más radicales de la historia de la humanidad en este último tiempo y lo quiero fundamentar así, porque viene a romper contra lo que nosotros somos, nos viene a romper a nosotros en nuestra esencia. La ideología de género, a su vez, es muy sutil. Obviamente, cuando yo planteo que hay un enemigo frente a mí, lo quiero utilizar o quiero utilizar medios para, no voy a ir frontalmente. Entonces es sutil y empieza a correr y a instruir. Ahora bien, aunque sea sutil y no utilice las armas y no haya derramamiento de sangre, y lo pongo entre comillas porque voy a mencionar un tema del cual sí significa derramamiento de sangre, buscando la ideología conquistar los corazones y las almas, deja un tendal enorme de víctimas, aunque no haya derramamiento de sangre. Bien dice el Evangelio que teméis a los que matan el corazón, pero mucho más
teméis a los que matan el alma. Y puse entre comillas porque en realidad se desprende de la ideología de género, que es una ideología del feminismo más radical. Se desprende también lo que ellos llaman el derecho al aborto. ¿Y quién diría o quién se atrevería a negar que el aborto no es un derramamiento de sangre y particularmente de sangre inocente? Así claramente la ideología de género no busca la verdad, pero sí tomó un aspecto que es lo que es seductor y lo propone. ¿Cuál es ese aspecto? Bueno, toma la libertad del hombre. Nosotros somos seres libres, claramente. Y es bellísimo el tema, no daría para abordarlo todo completo ahora, pero sí marcamos entonces cuál es el peligro de absolutizar la libertad del hombre. En el lugar del absoluto está Dios, claramente está Dios. Nosotros somos seres limitados. Entonces sacamos a Dios del absoluto y tendríamos que poner nuestra libertad. Si es absolutizarla, ahí la tenemos que ubicar. Así que ya cortamos a Dios y a la trascendencia de nuestra vida. Primer punto significativo. Y absolutizar la libertad no es algo que sea real. Por eso dije, toma un aspecto que es la libertad, pero erróneamente. ¿Por qué no es correcto decir que nuestra libertad es absoluta? La realidad nos pone de cara a este error y a esta mentira, de cara. Podríamos poner un ejemplo. Yo le podría pedir a alguno de ustedes, papás, con nombre y apellido, que se paren y que por favor creen la luna, o que creen el sol, o por favor que hagan que cada uno de nosotros seamos pájaros, que nos den alas y que nos pongamos a volar. Porque es lo que deseamos en este momento. No es posible tener una libertad absoluta. Sondeo un poco más en el ejemplo. ¿Alguno de ustedes decidió tener el papá y la mamá que tienen? ¿Alguno de nosotros hemos decidido venir al mundo en el día y en el año en que vinimos a este mundo? No. Es decir, que tenemos limitaciones como para poder expresar que nuestra libertad es absoluta. Y aquí clarifico y sigo con la ideología de género para que quede bien en claro que la libertad es la opción deliberada por el bien. Yo tengo varios bienes y entre ellos elijo el mejor. Y ahí me hago plenamente libre. ¿Por qué me hago plenamente libre? Porque yo estoy hecho para el bien. Si yo salí de las manos del bien, y el bien absoluto es Dios, entonces me voy a ir planificando en la medida que voy obrando ese bien hasta que me encuentre ¿con quién? Con el bien absoluto. Por eso vuelvo a las manos de ese bien absoluto que es Dios, que no lo soy yo. Y está claramente demostrado que no lo soy yo. Entonces, ¿qué busca concretamente la ideología de género? Bueno, conquistar voluntades. Eso es lo que va a buscar. Ahora, como no tiene argumentos sólidos, porque va a destruir la naturaleza, cosa que la realidad nos pone de frente y de cara, que sí existe, entonces va a utilizar un medio que se llama el engaño. Y yo lo voy a describir brevemente, lo voy a describir para que cualquier coincidencia con la realidad podamos seguir reflexionando. El engaño es la manipulación del lenguaje. Nos empiezan a engañar con la manipulación del lenguaje. ¿Qué es lo que hace con eso? O mejor dicho, ¿cuáles son los medios en los cuales van a empezar a entrar manipulando el lenguaje? Uno es la propaganda y otro es el sistema educativo formal. Y ya vamos a caer en cuenta de esto. Utiliza una estrategia que tiene 3 etapas, la ideología de género. La primera es tomar un término del lenguaje, lo toma y de a poquito, imperceptiblemente, le va dando otra connotación o otra definición. Y como tercera parte y resultado final, todo el mundo habla de ese concepto como si fuese una correcta comprensión de la inteligencia humana y algo verdadero. Concretamente, en la ideología de género, el término que se utilizó fue específicamente género. Y también, porque no podían hacerlo solo con ese término, empezaron a incluir
que ese es nuestro bombardeo actual. Un sinfín de conceptos que colaboraron a la argumentación que la ideología de género venía a traer. Que yo debo confesar, no estoy muy familiarizada con ellos, así que los voy a leer y a ustedes seguro les va a sonar enseguida. Entre los cuales se destacan estos conceptos son la opción sexual, la igualdad sexual, los derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual y reproductiva, el empoderamiento de la mujer, el patriarcado, el matrimonio homosexual, la homofobia, entre otras cuestiones más. Utilizan estos términos para ir armando alguna argumentación con la finalidad práctica de atraer voluntades. Así entonces decimos, toman la palabra género, que está en el lenguaje nuestro específicamente o arbitrariamente puesta para las cosas. La mesa es género femenino, el vaso es género masculino. ¿Qué hace la ideología de género? Toma esta palabra y la aplica a una realidad que no le es consecuente, que no le corresponde, que la aplica a la sexualidad humana. Porque cuando la aplica a la sexualidad humana, le empieza a dar una vueltita de rosca al significado, entonces le permite ampliar, según el fin que se propuso, ampliar un poquito esta cuestión de los sexos masculinos y femeninos. A tal punto que primero utiliza la palabra sexo y género como sinónimo y una vez que estamos acostumbrados, ¿qué es lo que empieza a pasar? Y bueno, resignificamos, ¿qué sería? Bueno, género es, yo tengo un sexo concretamente que es biológico, lo tengo ahí, está, en algún momento les molesta y los vamos a ver, pero después tengo una opción que yo puedo hacer en orden a lo que siento que yo soy. Si va en consonancia con la realidad, si va en consonancia con lo que yo soy, no es algo que interese. Finalmente, el resto de los mortales, que somos todos nosotros, terminamos hablando como que sería posible lo que humanamente es imposible. El perro es perro, la vaca es vaca, el ser humano es ser humano, el varón es varón y la mujer es mujer. Y nos estamos perdiendo de una riqueza muy grande al no descubrirlo. Y ya voy a volver sobre esa cuestión. Frente a esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? El género es lo que yo percibo, me autopercibo de lo que soy. Pero como hay que hacer una construcción social, entonces tiene que ser un ida y vuelta. Yo propongo esta cuestión del género, la sociedad se alimenta con esta cuestión de construcción del género y ahí terminamos todos amigablemente construyendo el género que cada uno quiere según le plazca o tenga ganas. Construcción social del género. Frente a esto hay dos ideas que son muy enemigas de la ideología de género. La primera es la concepción de la complementariedad entre varón y mujer. Así que ahí van a tirar, porque ahí hay que desarmar, ahí hay que articular. Estas ideas molestan y molestan fuertemente. Y por otro lado, la normalidad de la heterosexualidad molesta, es una idea que también hay que destruir. La normalidad no es la heterosexualidad, dice la ideología de género. Entonces tenemos que ir por estas cuestiones, a tal punto que terminaron poniendo entonces al mismo nivel un sinfín de cuestiones. Por ejemplo, es lo mismo decir matrimonio que cohabitación sin compromisos, que relaciones ocasionales, que prostitución, que homosexualidad, que la pederastía, que son las relaciones con los niños, que el bestialismo, que son las relaciones con los animales. No viene al caso, cualquiera puede elegir lo que quiera. Y eso sería, ese sin límites de esta realidad, sería lo que se denomina el derecho sexual. Yo tengo derecho a hacer con mi sexo, entre comillas, lo que yo construí, lo que yo me autopercibí. Pero sí reconocen un límite, y el límite es, bueno, cuando hay una relación sexual que no es consentida, bueno, sí, ahí ese ya es un límite, no hay ningún derecho. Ese es el límite que le pone.
¿Qué es lo que pasa? Aquí entonces la ideología de género nos empieza a marcar claramente, con términos de los cuales también estamos muy acostumbrados, claramente cuál es la barrera que nos van a empezar a poner a estos pobres locos que todavía siguen sosteniendo una ley que es natural, que somos molestos para la ideología de género. Hay que decirlo abiertamente, somos muy molestos para ello, porque no somos útiles a su sistema y a su planteo. Entonces, ¿qué es lo que plantea? La desigualdad de género. La desigualdad de género sería que los varones se encarguen de las tareas de los varones y las mujeres se encarguen de las tareas de las mujeres. Eso es una desigualdad. Que la mujer sea la que esté en la casa educando a sus niños, nosotros, yo soy madre, 4 hijos, que yo esté en mi casa educando a mis 4 hijos en las buenas costumbres, en la fe, en la moral, colaborando con los quehaceres de la casa, eso es desigualdad de género. Que mi esposo esté trabajando para traernos el sustento necesario para la casa, eso es desigualdad de género. Que la mujer quede embarazada y cargue con lo que significa todo un embarazo y un nacimiento, eso es una desigualdad de género, nos dice la ideología de género. Por lo tanto, todo el que propone esto estaría violentando esta propuesta de ideología de género y nos transformaríamos en esos enemigos de los cuales habría que erradicar. Se resuelve aquí también muy sencillamente para la ideología de género es que entonces vayamos por todo, entre esos por todos vayamos también por el aborto, porque la mujer no tiene por qué cargar con la maternidad. El sexo biológico se volvió para la ideología de género una batalla, un combate. Yo tengo que combatir el sexo. Si soy mujer voy a destruir todo lo que me signifique la feminidad, entre ellos entonces la maternidad. ¿Qué sería la igualdad de género? La igualdad de género significa que mujeres y varones no son iguales en dignidad, lo que sí sostenemos claramente, y esto es así y lo podemos trabajar en otro momento, sino que la igualdad de género significaría que varón y mujer seamos idénticos. Les comento, y ustedes lo sabrán por sentido común, que a la legua no somos idénticos. No soy idéntica a mi esposo no es idéntico a mí, tenemos la misma dignidad y tenemos algo que nos enriquece, que la diferencia nos complementa. Y el motor de esa complementariedad es el amor. Y en el amor que hay que ir madurando porque tenemos que ir creciendo hacia el encuentro de quién es el amor, que es Dios. Los últimos 2 términos es el sexismo, que sería cualquier límite que yo le pongo a mi conducta sexual. Por ejemplo, si yo hablo de una moral de la castidad o del pudor, estoy siendo sexista para la ideología de género. Estoy coartando algo que no corresponde. Por último, la homofobia, que sería considerar que la única relación natural sería la heterosexual. ¿Por qué? Bueno, ellos dicen porque le estamos faltando respeto a la igualdad de género. Entonces, la homofobia sería otra de las vallas que ponen para la separación y la acusación de ese enemigo que es molesto. Para concluir, esta ideología quiere menos personas, más placer sexual, la eliminación de las diferencias entre varones y mujeres y que no existan madres a tiempo completo. Pero hasta aquí, si ustedes siguieron, hay una contradicción. Si hay más placer, habría más personas. Porque la consecuencia de la relación íntima entre un varón y una mujer, ¿cuál podría ser? La llegada de una nueva vida, lo cual es maravilloso. Es una bendición enorme de Dios. Entonces hay una contradicción, que ellos no la pasan por alto. Entonces que dicen, bueno, reconociendo esto, entonces tenemos que ir a... Y son todos los eslogans que escuchamos este último tiempo. Tenemos que ir a anticonceptivos gratis y aborto legal, lo dicen ellos. Promoción de la sexualidad, porque sería un sexo sin bebés, menos personas.
escuchen bien lo que dicen, cursos de educación sexual para promover la experimentación sexual entre los niños y enseñarles cómo pueden obtener anticonceptivos y abortos. Enseñarles que la homosexualidad es lo normal y que hombre y mujer es la misma cosa en el sentido de idéntico. Buscan la eliminación de los derechos de los padres de modo que estos, somos nosotros, no les podamos impedir a los niños ni a nuestros hijos que tengan sexo, que tengan educación sexual, que usen anticonceptivos, que lleguen al aborto, y ahí podríamos desprender alguna cuestión de la ley de salud reproductiva que permite a una niñita en edad fértil. Las mujeres sabemos muy bien que actualmente edad fértil podríamos estar hablando alrededor de los 10 años actualmente. Podrían ir a un centro de salud sin el consentimiento de la patria potestad a buscar anticonceptivos o, por ejemplo, a consumir la pastilla del día después. Anticonceptivos que son potencialmente abortivos y pastilla del día después, que es una bomba hormonal que no les puedo explicar lo que hace en el cuerpo de la mujer y en el del bebé que lo mata. Y por último, desacreditar todas las religiones que sostengan lo contrario. Por eso hay que hacer una fuerte defensa también de la Iglesia, de la familia, Alicia lo habló, de la familia, de la Iglesia y de las instituciones católicas, que seguimos a Cristo, a la Iglesia verdadera. Entonces, para hacer un resumen y termino después con una reflexión propositiva, es decir, voy a hacer una propuesta concreta. Antes vamos a reflexionar sencillo. Para hacer un cuadro síntesis decimos que la ideología tiene un problema con la verdad, no manifiesta la verdad porque no manifiesta las cosas tal cual son. Y guarda que acá agregó algo. Hay una virtud que merece quien realmente anda en verdad. ¿Saben cuál es? La humildad. Para poder andar en verdad necesitamos de la virtud de la humildad. Hay una negación de la naturaleza, es decir, hay un ataque directo contra el Creador. No hay naturaleza, no hay Creador. Hay una absolutización de la libertad, el absoluto no es Dios, la libertad es el absoluto y entonces yo puedo hacer todo lo que yo quisiera, todo lo que yo quisiera. Y por último, propone un igualitarismo que es falso. La ideología de género dice basta de diferencias, también la escuchamos. Todos somos iguales. Bien, igualitarismo falsísimo. ¿Por qué? Presten atención. Todos tenemos que ser iguales, sí. Y después, ese mazo que se vuelve a mezclar porque somos todos iguales, se vuelve a repartir. Porque después están los heterosexuales, los homosexuales, los transexuales. Entonces había diferencia. Nos proponen un igualitarismo que no es real, Frente a esto y para ir cerrando, uno se podría pensar, bueno, parece que todo está mal, todo es negativo. Lo miro a Pablo porque estuvimos charlando de eso antes. Todo está mal. ¿Hay esperanza en medio de todo esto? Sí, por supuesto que la hay. Cito a Chesterton, que es un ensayista o un literato inglés, en uno de sus libros que se llama Lo que está mal en el mundo. Él cuando ve todo este mal y hace este análisis dice, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarnos cómo fue esto cuando todo estaba bien. Volver hacia el origen, que era lo que presentó Alicia, volver hacia el origen, volver a ese orden natural. Y no dejar que nos perviertan a nuestros hijos. Yo no voy a dar detalles acá, pero sí los invito, porque ustedes lo ven todo el tiempo en los medios de comunicación, sí los invito a que entren, por ejemplo, en la página del Ministerio de Educación y vean los cuadernillos del Ministerio de Educación Nacional, los cuadernillos de educación sexual desde salita de 4 en adelante. No me voy a detener, no quiero detenerme en esta cuestión, lo único que les digo es, habrá que ponerse de pie para que no perviertan a nuestros hijos y la patria potestad es nuestra,
Es nuestra y de nadie más. Y sumo algo más, no solo que la patria potestad es nuestra y de alguien más, sino que cada padre recibimos la gracia especialísima para educar a los hijos especialísimos que Dios nos regaló. Alicia tiene 7 hijos. Yo no tengo la gracia de educar a esos 7 hijos. Yo tengo la gracia de educar a mis 4 hijos. Dios, cuando me los confió, me dio las gracias necesarias para poder llevarlos a plenitud, que en definitiva no es más que la búsqueda de la felicidad. Voy cerrando. La propuesta será en principio. Vamos a quedar mirando cómo se descomponen las almas de nuestros hijos, dejando que la ideología de género las devore con impura voracidad. ¿Vamos a esperar que otros vengan a defender a nuestras familias? ¿Que vengan a defender a nuestros hijos, a nuestras escuelas católicas y a nuestra amada iglesia? ¿Que otros salgan a preguntar qué les está enseñando a estos niños en el colegio? Que otros se planten para que no les pudran el alma a nuestros niños. Que otros sean los que corrijan los errores cuando son nuestros hijos los que están involucrados. Que otros sean los que les enseñen a ser buenos, a caminar por la senda correcta. ¿Acaso vamos a dejar que supere el odio que se tiene al Creador y a su criatura, en desmedro de los que quieren hacer el bien? Si es así, está difícil plantear la esperanza. Está difícil plantear la esperanza. Pero yo les quiero dejar un mensaje más. Les quiero decir que la esperanza no está perdida, al menos no para muchos. Al menos no para muchos. Puedo afirmar que hay amores, pero que están dormidos, que hay coraje, pero que están desconcertados. Pero cuando un amor se despabila y el coraje lo acompaña, el mal no puede sino retroceder. Y por lo tanto sí existe un límite para el mal, que es el bien. Y le pregunté a San Juan Pablo II, cuando expresaba en uno de sus libros Memoria e Identidad, dice, hay un límite impuesto al mal de la historia, dice San Juan Pablo II, y ese límite es el bien, pero es el bien divino y el bien humano. Ahí tenemos que volver. Finalmente, la ideología de género implica sin duda dejar a nuestros niños heridos en lo más profundo de su ser. Heridos en lo más profundo de su ser. Implica dejar a nuestros niños cerrados a la capacidad de amar. Y en consecuencia, implica dejar a nuestros niños a la deriva de la desdicha. Los invito como padres a ponerse de pie para la defensa de nuestros niños. Y tomen esto último que les voy a decir. Si entra alguien a nuestra casa para arrebatar a uno de nuestros niños, estoy segura que ustedes darían todo. Estoy segurísima que darían todo. De esa misma manera, tenemos que ponernos de pie para defender a los que vienen a arrebatar el alma de nuestros niños, porque acá lo que se van a llevar es la decencia, es la pureza, es la inocencia, es la fe y es la moral de nuestros pequeños niños. Respondemos a San Pablo: el benévolo designio de Dios Padre, que Él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos, es hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, porque todo fue creado por Él y para Él. Nuestro deber entonces es devolver aquello que Dios nos confió a sus mismas manos, con humildad, con paciencia y con caridad. Muchas gracias.